Magnate abandona a su esposa por no poder darle hijos. Un año después la sorprende en una fiesta con 3 bebés que son sus trillizos. Carlos Montero se alzaba cada mañana en su despacho, un espacio amplio, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Allí, entre montones de documentos y pantallas táctiles, ejercía su poder como magnate de las finanzas en Madrid. Sus inversiones abarcaban desde bienes raíces hasta tecnología avanzada, y su apretón de manos era sinónimo de contratos millonarios. A primera vista, todo en su vida era un triunfo: autos de lujo, una mansión recubierta de mármol y una esposa que lo adoraba con absoluta devoción. Sin embargo, tras el brillo de esas puertas enormes se escondía un murmullo constante de angustia. Elena, su mujer de 35 años, llevaba meses visitando clínicas. La habíamos visto de pie, con bata blanca y papeles en la mano, sonriendo débilmente mientras recibía otra noticia frustrante: lo siento, Elena. Los resultados no han cambiado. Con esas palabras, su esperanza se hacía añicos. En el silencio de las habitaciones, sus lágrimas eran las únicas que resonaban. Por las noches, Carlos la hallaba en la habitación principal, sentada al borde de la cama, con el rostro cubierto de sombras y la mirada clavada en un punto invisible. Él sabía que algo aquejaba el aire entre ellos, pero evitaba preguntar por miedo a ser imbécil, a sonar insensible. El deseo de ser padre consumía su energía, y veía a su esposa detenerse a mirar a los niños que jugaban en el parque frente a su mansión, como si buscara una oportunidad imposible. Una tarde, al regresar de una reunión decisiva con socios internacionales, Carlos se encontró con Elena en el salón principal. Ella sostenía una caja de pañuelos con las manos temblorosas. Él se acercó con el ceño algo fruncido y le dijo en voz baja: «Elena, ¿todo bien?». Ella levantó la vista, mostrando ojeras profundas. «Carlos», susurró. «Hoy el doctor me llamó a decirme que lo nuestro no tiene salida. No puedo tener hijos». El silencio fue tan intenso que los relojes parecieron detenerse. Carlos sintió un nudo apretando su garganta. Quiso abrazarla, pero algo en su interior se rompió. En lugar de consolarla, balbuceó: «Entonces, ¿qué haremos?». Elena bajó la mirada, como si le pesara el mundo. «No lo sé. Solo sé que te amo y esto me está destruyendo». Esa noche, Carlos pasó horas en su despacho, revisando balances y cifras, frotándose las sienes. Con cada línea de números, la rabia se mezclaba con la desesperación. Entre las sombras del ventanal, vio a Elena observándolo desde la cocina, con la taza de té fría en la mano, como si temiera acercarse. El latido de su corazón le golpeaba el pecho con fuerza, la culpa se abría paso, pero también un vacío aterrador. Sabía que su mundo de éxitos había perdido sentido. El silencio de la mansión se transformó en un peso insoportable, y la maldición no eran los muros de mármol, sino la ausencia de una voz que lo convenciera de seguir luchando por un futuro compartido. Este era el principio de una grieta profunda, apenas visible, que no dejaría de crecer. Elena se quedó sentada en la sala de espera del consultorio, rodeada de revistas desactualizadas y un silencio cargado de tensión. Había pasado semanas acudiendo a clínicas, recibiendo inyecciones de hormonas y sometiéndose a ecografías que mostraban siempre lo mismo: un útero que se negaba a cumplir el anhelo más profundo de su corazón. Aquella mañana, el doctor entró sin mirarla directamente, tomó asiento frente a ella y, con voz grave, pronunció palabras que Elena temía escuchar desde el fondo. «Elena, lamento decirte que no hay forma de que puedas concebir de manera natural. Tus óvulos ya no responden a los estímulos, lo siento mucho, pero tus posibilidades de embarazo son prácticamente nulas». El mundo pareció dolerle a Elena en ese instante. Sintió que sus piernas se aflojaban y la presión en el pecho le cortaba el aire. Trató de recomponerse mientras el doctor hablaba de alternativas costosas y de posibilidades mínimas con tratamientos experimentales. Pero ella solo podía pensar en aquella frase: «no podrá ser madre». Pronunció un hilo de voz. «¿Entonces estoy completamente descartada, doctor?». Él evitó mirarla y asintió con pesar. Elena salió del consultorio como quien abandona un barco que se hunde. Afuera, la tarde era brillante, pero para ella todo era sombras.
Caminó despacio hasta el coche y llamó a Carlos con manos temblorosas. Él emergió del despacho en su flamante vehículo, con el traje impecable y una sonrisa forzada que se borró al verla pálida y apática. ¿Qué ha pasado? Elena se agarró al volante, intentando no romper en llanto. Me dieron el diagnóstico, no podré tener hijos. Un silencio helado se adueñó del momento. Carlos contuvo el aliento, su mandíbula se apretó y, sin palabras, la condujo de regreso a la mansión. Durante el trayecto, él no apartó la vista de la carretera, como si cualquier distracción fuera un riesgo. Al entrar en casa, se dirigió al despacho. Elena lo siguió, deseando consuelo, pero él parecía ausente, hundido en sus propios demonios. Carlos, tenemos que hablar, susurró ella, con el corazón hecho pedazos. No quiero hablar, respondió él, girándose con brusquedad. Ahora no. Elena retrocedió, herida por la frialdad de su voz. Bajó la mirada y sintió cómo se le quebraban las piernas. Esa noche, en la penumbra de la habitación principal, intentaron consolarse con abrazos que no lograban atenuar la herida más profunda, la imposibilidad de cumplir el sueño de formar una familia. Cada caricia se tornaba un recordatorio de que aquel anhelo jamás se haría realidad. Pasaron semanas y las consultas se multiplicaron. Elena se sometía a análisis tras análisis, mientras Carlos, en lugar de mostrar apoyo, se perdía en reuniones interminables. A sus socios, les contaba que el trabajo lo absorbía, a sus amigos, que el estrés apenas le dejaba dormir. Pero, en realidad, su mente no podía despegarse de la noticia, su esposa no podía darle un hijo. En una noche particularmente tensa, Elena preparó la cena en silencio. El aroma de las sopas humeantes llenaba la cocina, pero el ambiente era pesado, casi irrespirable. Carlos llegó tarde, con ojeras marcadas y el semblante tenso. Se sentó a la mesa sin mirarla directamente. Comió unos bocados mecánicos y, cuando terminó, se levantó bruscamente. No podemos seguir con esto, dijo, sin más rodeos. ¿A qué te refieres?, preguntó ella, incapaz de comprender. A esto que tenemos. No quiero vivir así, cada día preguntándome por qué no podemos dar un paso más allá. Ya he decidido. Voy a irme. Elena sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Un grito ahogado se arrancó de su garganta. No puedes hacer esto. Somos un equipo. Te necesito, Carlos. Él la miró con ojos duros, sin rastro de la ternura de antaño. Lo siento, pero no puedo cargar con esta cruz. Lo nuestro estaba basado en un futuro que ya no existe. Tengo que seguir adelante. Al pronunciar esas palabras, Carlos abandonó la casa con su maletín, sin mirar atrás. Elena cayó al suelo, las lágrimas brotaron sin control, mientras el eco de sus pasos resonaba en el pasillo vacío. La lujosa mansión, antes refugio de sus sueños compartidos, se convirtió en una prisión de recuerdos dolorosos. Así, el deseo de tener un hijo, que antes era motor de esperanzas, se había transformado en castigo, una cadena invisible que destruyó el vínculo más fuerte que compartían. Mientras la puerta principal se cerraba, Elena supo que todo se quebraría por completo. Pero, en medio de su tristeza, un impulso oscuro comenzó a crecer, la necesidad de encontrar una salida, aunque el camino por delante se pintara incierto. Con el corazón hecho trizas y la soledad acechando en cada rincón, Elena recogió los fragmentos de su vida rota. Aún no sabía cómo lo lograría, pero estaba decidida a no rendirse. Porque el eco de la puerta cerrándose no era un final, era el preludio de algo que cambiaría su destino para siempre. Mientras Elena recogía los pedazos de su vida en la mansión silenciosa, Carlos Montero cerraba la puerta de su nueva oficina en el Distrito Financiero de Madrid. Esa noche, el eco del portazo resonaba en sus pensamientos, la decisión de abandonar todo lo que conocía había sido definitiva. Sin embargo, el vacío dejado por Elena no tardaría en alcanzarlo. En lugar de lamentarse, Carlos optó por volcarse en los negocios con una intensidad casi obsesiva. Su despacho, antes lugar de planeación y triunfo, se transformó en un cubículo de luces frías, pantallas parpadeantes y montones de informes pendientes. Una tarde,
tras horas de reuniones con inversores, conoció a Sofía Villanueva. Ella irrumpió en su vida con una mezcla de carisma y ambición desmedida. Vestía elegante, conversaba con seguridad y siempre mencionaba planes familiares con un brillo muy particular en los ojos. No tardó en presentarse en la cena que Carlos ofreció para firmar un contrato millonario. Al verla, sintió una especie de curiosidad, sus movimientos calculados, su sonrisa que se ensanchaba justo cuando hablaba de fertilidad y descendencia. «Señor Montero, he oído mucho sobre usted», dijo Sofía, posando su copa de vino tinto sobre la mesa. «Su reputación es impecable. Me encantaría conocer sus proyectos más personales, no solo los empresariales». Carlos, intrigado, contestó con suavidad. «Mis proyectos personales son confidenciales, pero me halaga su interés». «¿En qué trabaja usted?» «Gestiono inversiones familiares y tengo conocimiento en medicina reproductiva. Creo que la familia es el pilar de todo éxito, sin hijos, no hay legado». Aquellas palabras encendieron en Carlos las brasas de una esperanza olvidada. Pensó que Sofía podría ser el puente hacia un futuro que aún no había abandonado por completo, la posibilidad de un hijo. En las siguientes semanas, Carlos y Sofía se vieron en reuniones de trabajo y encuentros sociales. Ella siempre mencionaba la palabra fertilidad de manera sutil. «Tengo una amiga ginecóloga que podría ayudarlo si alguna vez lo necesita o las relaciones duraderas se forjan con objetivos claros, amor y descendencia». «Carlos, tú mereces tener una familia», le susurró Sofía una noche, mientras cenaban en un restaurante lujoso. «Yo quiero ser madre. Podríamos encontrar juntos el camino para construir ese sueño». Él asintió lentamente, sintiendo que en su pecho despertaba un deseo renovado. Se entregó a la relación como si fuera otro negocio más, con planificación estratégica, metas y plazos definidos. Sofía, por su parte, se mostraba atenta, siempre disponible, proponiendo citas con especialistas en fertilidad y recomendando terapias alternativas. El enfoque de Carlos cambió, ya no hablaba de Elena ni de su dolor, hablaba de contratos, de casas en la sierra y de bebés que vivirían rodeados de lujos. Sin embargo, mientras pensaba que retomaba el rumbo perfecto, su imperio comenzaba a mostrar grietas. Los informes financieros que antes revisaba con una sonrisa de satisfacción ahora le generaban dolores de cabeza, la competencia internacional presionaba el mercado. Algunas inversiones en tecnología no dieron ganancias y la debilidad de ciertas empresas asociadas amenazaba con arrastrar todo a un colapso. En sus ojos, el brillo triunfal se reemplazó por ojeras profundas y un gesto de preocupación constante. Una mañana, su director financiero se sentó frente a él y, con la voz grave, le mostró las proyecciones. «Señor Montero, los resultados del último trimestre son peores de lo esperado. Los accionistas exigen un plan de contingencia inmediato». Carlos se frotó las sienes y, sin quitar la vista de la pantalla, murmuró: «Confío en que podamos reorientar los fondos en otros sectores. Necesito mantener la estabilidad a toda costa». Mientras tanto, por las noches, Carlos regresaba a un apartamento vacío. El silencio le golpeaba con la crueldad de un abismo, y las sábanas frías le recordaban que Sofía aún no era su esposa ni la madre de sus hijos. Intentaba distraerse con llamadas a médicos y consultas de fertilidad, pero cada llamada terminaba en una promesa postergada. Empezó a darse cuenta de que el éxito empresarial no bastaba, la ausencia de Elena lo acechaba en cada error financiero, en cada cifra negativa, en los murmullos de sus socios que dudaban de su liderazgo. Una madrugada, mientras revisaba contratos con la mirada difusa, su secretaria llamó por teléfono. Al descolgar, la voz de Sofía sonó cálida, pero algo en su tono sorprendió a Carlos. «Carlos, necesito hablar contigo de urgencia mañana por la mañana». Él tragó saliva e intentó responder con firmeza. «Claro, Sofía, estaré disponible. Dime a qué hora». «A las 8. Será importante». Al colgar, Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué urgencia requeriría Sofía? ¿Sería un presagio de buena noticia o una señal de que su plan de vida comenzaba a torcerse? Mientras contemplaba la ciudad iluminada desde el ventanal de su despacho, se dio cuenta de que algo se había quebrado dentro de él. Había cambiado el amor de Elena por la promesa de un hijo,
pero esa promesa también comenzaba a lucir frágil. Sin saberlo, estaba a punto de recibir una noticia que transformaría por completo su trayectoria personal y profesional. La vida le preparaba una jugada final que ni el magnate más astuto podría prever. Elena despertó una mañana con la sensación de que algo debía cambiar. Desde que Carlos se había ido, la mansión en la que compartían sus días se había convertido en un sepulcro de sus recuerdos. Cada rincón le recordaba su fracaso, las fotografías de ambos sonriendo en viajes de ensueño, la cuna vacía en la habitación que habían preparado, los cajones repletos de recetas médicas sin resultado. Sin embargo, en lugar de hundirse por completo, algo en su interior decidió levantarse. Era el momento de reinventarse. Con pasos vacilantes, se dirigió al consultorio de la doctora García. El pasillo blanco olía a desinfectante y esperanza, aunque ella no lo supiera todavía. Al entrar, saludó con un tímido buenos días y tomó asiento frente a la médica. «Doctora», comenzó Elena, con la voz quebrada. «He pensado mucho en lo que me dijo aquel día. No quiero seguir viviendo con esta tristeza. Quiero intentarlo, aunque las probabilidades sean bajas». La doctora García, una mujer de mirada cálida y gesto firme, asintió con comprensión. «Elena, los tratamientos experimentales pueden ser igual de desgastantes que los convencionales, pero si has tomado la decisión, te acompañaré en cada paso. Debes saber que no habrá garantías». «Lo sé», contestó Elena, apretando sus manos con determinación. «No puedo quedarme aquí lamentándome. Mi vida no terminará por un diagnóstico». Durante las siguientes semanas, Elena se sometió a análisis de sangre, hormonas, ecografías y cuidadosos protocolos de estimulación ovárica. Cada pinchazo, cada visita al laboratorio, cada informe que la doctora revisaba, eran pequeños escalones hacia una meta que ella misma pensaba inalcanzable. El desgaste físico era evidente, su rostro se veía más pálido, pero sus ojos brillaban con una fuerza inusitada. Caminar por los pasillos del hospital ya no la llenaba de temor, era, ahora, su zona de resistencia. Una tarde, después de una sesión de ultrasonido, la enfermera puso la imagen en la pantalla y la doctora, con una leve sonrisa, confirmó lo impensable. «Elena, estás embarazada. Y no es de un bebé, pareces llevar 3 en el útero». El silencio invadió la sala. Los latidos del corazón de Elena retumbaron en sus oídos. Sintió que la sangre le subía a las mejillas y, sin poder contener la emoción, exclamó: «¿Trigemeos? Pero, ¿esto es real?». La doctora posó las manos sobre las de Elena. «Sí, es raro, pero ha sucedido. No puedo prometer que todo salga bien, pero lo más importante es que la vida ha florecido dentro de ti». Las lágrimas brotaron sin aviso. Elena se levantó y abrazó a la doctora con fuerza, como si quisiera absorber toda seguridad que emanara de ella. Afuera, el cielo gris de Madrid pareció aclararse un poco, como reflejando el milagro que ocurría en su interior. Con el anuncio, Elena sintió que algo antiguo moría para dar paso a una mujer nueva. Las tardes que antes pasaba arrastrada por la pena, ahora las dedicaba a leer sobre cuidados prenatales para embarazos múltiples, a preparar su hogar con amor y a imaginar el sonido de 3 pequeños latidos sincronizados. A través del espejo, veía su barriga crecer y, con cada centímetro, su autoestima se reconstruía. Ya no era la esposa abandonada, era madre, luchadora, un ejemplo de esperanza. Sin embargo, no todo era luz. La noticia del embarazo triplo implicaba riesgos, y Elena lo sabía. En una cita con la doctora, asintió al escuchar las precauciones. «Necesitarás reposo parcial, controles semanales y una dieta estricta. Los riesgos de parto prematuro aumentan y tu cuerpo estará bajo presión constante». «Haré lo que sea necesario», respondió Elena con voz firme. «No permitiré que el miedo me frene ahora». Fuera de la consulta, mientras caminaba por el parque cercano al hospital, vio a una madre empujar un cochecito con gemelos. El aire fresco le llenó la garganta de esperanza y, al mismo tiempo, un nudo de preocupación se tejía en su pecho. «No estoy sola», se recordó a sí misma. Tenía a la doctora, a sus hermanas que la visitaban cada fin de semana y, sobre todo, tenía un motivo para despertar cada mañana.
A medida que avanzaba el embarazo, la transformación de Elena fue sorprendente. Sus amigas notaban en ella una serenidad diferente, caminaba erguida, hablaba con quien la escuchara de la nueva vida que llevaba, e incluso se complicaba con proyectos pequeños en su hogar, como redecorar la habitación donde colocarían las 3 cunas alineadas, pintadas de colores suaves. Cada tanto, colocaba su mano sobre la panza y musitaba. «Hola, mis amores, mamá está aquí para ustedes». Un viernes por la noche, mientras reposaba con un libro en la sala de su apartamento, el teléfono sonó. Era Mara, su hermana mayor. «Elena, te escucho más tranquila. ¿Cómo van los bebés?» «Crecen muy bien. Anoche sentí las primeras pataditas sincronizadas. Fue como un concierto diminuto». Elena sonrió, contagiando la emoción. «Mañana tengo cita con la doctora. Estoy nerviosa». «Entiendo. Pero confío en ti. Vas a ser una madre increíble, incluso de 3 pequeños tesoros». Colgó el teléfono y se recostó, recordando los meses pasados. Había sido un camino angosto de pruebas dolorosas y rehúsa hablar con Carlos. Él no tenía idea de lo que sucedía, en su mente, ella seguía prisionera de la tristeza. Elena se negó a contactarlo. Sabía que debía recorrer este trayecto por sí misma. Y mientras la noche amainaba, su corazón latía con una mezcla de miedo y dicha. En los días siguientes, visitas y controles se intensificaron. Su silueta se transformó, y con ello su espíritu. En cada cita, la doctora le decía: «Elena, estás siendo muy fuerte. Los bebés parecen saludables, pero debes cuidarte mucho». «Haré todo lo que me diga», respondió ella con convicción. «Estos 3 pequeños son mi nueva razón de ser». Con el vientre abultado, a punto de cumplir 6 meses de gestación, Elena decidió organizar una pequeña celebración con las hermanas y amigas más cercanas. Preparó jugos naturales, bocadillos ligeros y colocó un mural de fotos antiguas, recordando los días felices junto a Carlos. Sin embargo, esta vez no hubo lágrimas de nostalgia, eran lágrimas de gratitud. Al entrar a la sala, sus amigas aplaudieron y gritaron felicidades, mamá, mientras una de ellas tomaba 3 globos con forma de ositos. «No me lo creo», dijo Elena, entre risas. «Trigemeos. Mi vida ha dado un giro inmenso». «Es un milagro», susurró Carmen, su amiga de la universidad. «Y lo mejor es que eres tú, la que lo protagoniza». Al caer la tarde, después de que todas se despidieron, Elena se quedó sola en el salón, observando las luces de la ciudad que se filtraban por la ventana. Sintió una mezcla de paz y expectativa, su mundo estaba cambiando de forma irremediable. No sabía qué pensaría Carlos si supiera que ella llevaba en su vientre 3 vidas que habían nacido del dolor, la perseverancia y el amor propio. Pero, ahora, cada día era un paso hacia una nueva etapa que se acercaba con fuerza. Lo que Elena todavía no imaginaba era que su embarazo jugaría un papel central en el destino que ambos habían creído cerrado para siempre. Las primeras luces del amanecer entraban por la ventana del dormitorio de Elena. Aún con algo de sueño, sintió el leve murmullo de los bebés en la habitación contigua. Su vida ya no era la misma, despertaba cada día junto a 3 sonrisas diminutas que dependían de ella. Entre pañales, biberones y cambios de ropa, había construido una rutina que la fortalecía y le hacía sentir orgullosa. Jamás imaginó que esa mujer que una vez lloró en silencio, cargada de dolor, sería ahora portada de una revista de alta sociedad, con los 3 recién nacidos en brazos. Horas más tarde, Carlos Montero desayunaba en su nuevo piso, ubicado en un exclusivo barrio de la ciudad. El café aromático y el crujir del pan tostado apenas distrajeron su mente intranquila. Las noticias financieras le ocupaban las horas, pero en aquella mañana algo interrumpió su rutina. Una notificación en su teléfono móvil indicaba que la portada de la edición de Luxuries y Society llevaba su nombre en titulares, aunque él no sabía aún por qué. Abrió la aplicación de lectura y, al deslizar el dedo, un parpadeo de incredulidad lo hizo detenerse, una fotografía lo dejó paralizado. En la imagen, Elena lucía radiante. Su rostro, iluminado por una sonrisa genuina y un maquillaje sutil,
reflejaba la paz interior que solo alguien que ha superado el dolor más profundo puede ostentar. Vestía un elegante vestido blanco que se ceñía a su silueta de madre reciente y sostenía con firmeza, pero ternura, a 3 recién nacidos, 2 niñas y un varón. Los bebés estaban acurrucados contra su pecho, con gorritos de punto en colores pastel. Detrás de ella, se distinguía una sala bellamente decorada, con muebles clásicos de líneas suaves y un gran ventanal que dejaba ver el horizonte de Madrid. El pie de foto decía: Elena Vega, la mujer que renació entre las cenizas de un amor roto, muestra a sus trigemelos a la sociedad, independencia, fortaleza y esperanza. Carlos sintió que un tormenta de emociones le atravesaba el pecho. El pulso le tembló y sintió un calor abrasador en la cara. Levantó el periódico digital del suelo y trató de concentrarse en la letra pequeña, pero su mirada se atascaba en la fotografía. ¿Cómo fue posible?, se preguntó en voz baja. Sus hijos, aquellos a los que había renunciado, estaban vivos y eran tan reales como el latido que retumbaba en sus oídos. Y no solo eso, su madre había encontrado la fuerza para seguir adelante sin él. Se había convertido en un referente de resiliencia y había dejado en claro que no necesitaba un hombre a su lado para darles ese hogar y ese cariño. Temblando, realizó una llamada a su asistente personal. María, dime, ¿esta mujer con los bebés es la misma Elena Vega que conocí?, preguntó con voz ronca. Sí, señor Montero. Es ella. La revista la captó en una entrevista exclusiva sobre su nuevo rol como madre de trigemelos. ¿Ellos son míos?, suplicó Carlos, sintiendo como un nudo crecía en su garganta. Según el artículo y la información que proporcionó, sí. Fueron concebidos durante el tratamiento experimental que se realizó hace meses, después de que usted la abandonara. Carlos se cubrió la cara con las manos, incapaz de procesar la noticia. De pronto, las hojas del periódico volaron con la brisa tibia que entraba por la ventana. Su mundo, construido con cifras y contratos, se desmoronó en un instante. Se dio cuenta de que esos niños no solo existían, habían llegado al mundo y, durante todo ese tiempo, lo habían hecho sin que él lo supiera, sin que él estuviera lo suficientemente atento. Horas más tarde, cuando el ruido en la ciudad bajó de intensidad, Carlos se encontró solo en la terraza de su piso, contemplando los tejados de Madrid. Intentó recordar los momentos felices con Elena, el día en que abrieron su cuenta de banco conjunta, el viaje a Marbella, las promesas de un futuro lleno de risas infantiles. Ahora, todo se había convertido en un puzzle de culpa y arrepentimiento. Se preguntó si los hijos sentirían algo al saber que su padre los había rechazado antes de nacer. Pensó en la fuerza de Elena para salir adelante y le invadió una mezcla de admiración y temor. ¿La dejaría acercarse a esos bebés que eran mitad su sangre, mitad el milagro de ella? Mientras tanto, en el piso compartido con una amiga cercana, Elena terminaba de alimentar a uno de los pequeños. Un suave papá resonó en su mente, sabía que pronto tendría que lidiar con la presencia de Carlos en sus vidas. Habían pasado meses sin comunicarse, y ella no estaba segura de si quería permitirle entrar en ese mundo que tanto le había costado levantar. Sin embargo, no podía ignorar el vínculo biológico que los unía. Tomó el biberón con delicadeza y, al verlo calentar al niño en sus brazos, pensó en sus hermanas. «Mara, ¿crees que debería hablar con él?», preguntó, con la voz cargada de dudas. «Creo que es lo más saludable, Elena. Los niños lo necesitan», respondió Mara desde el sofá, mientras arreglaba unos pañales limpios. «Pero tú también necesitas proteger tu paz y la de ellos». Ella asintió, sabiendo que se encontraba en la encrucijada más importante de su vida. Mientras miraba a los pequeños dormir en sus cunitas, reconoció que el universo había escrito un capítulo inesperado, un giro tan grande que cambiaría no solo su existencia, sino también la de Carlos y la de esos 3 seres diminutos que, sin saberlo, aguardaban el momento de conocer a su padre. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El destino de esta familia, tan frágil y al mismo tiempo tan fuerte, pendía de una conversación pendiente. Nadie sabía qué ocurriría en ese diálogo, si el pasado sería derrotado por el perdón, o si las cicatrices impedirían cualquier reconciliación.
Lo único cierto es que el próximo paso definiría un futuro en el que el amor, el arrepentimiento y la responsabilidad se enfrentarían cara a cara. La luz tenue del salón envolvía la fiesta en un ambiente íntimo y solemne. A pesar del murmullo de voces y de la música suave, Carlos Montero apenas percibía los sonidos, su atención estaba fija en una entrada discreta. Allí, al borde de la multitud, apareció Elena, empujando con delicadeza un cochecito doble. A su alrededor, las risas se apagaron en el pecho de Carlos, el tiempo se detuvo. Ella lucía impecable, con un vestido azul claro que resaltaba su figura materna, sus ojos brillaban con la mezcla de orgullo y cautela que solo una madre conoce. En el cochecito, 2 de los 3 pequeños descansaban y, a su lado, el tercer bebé miraba al entorno con curiosidad. Al verla, el corazón de Carlos se sacudió violentamente como si un puñetazo invisible lo golpeara. Aquellas criaturas eran fruto de un milagro que él había rechazado. Con pasos inseguros, se acercó a la zona donde se servían canapés. Elena, al notar su presencia, apretó suavemente la mano que sostenía el cochecito. Sus labios se entreabrieron en un gesto de sorpresa, pero su postura se mantuvo erguida y firme, como un árbol que resiste la tormenta. El ruido del mundo se volvió un murmullo lejano, sus miradas se encontraron y el peso de meses sin hablar se colapsó en apenas un párpado. Elena, susurró él, con la voz entrecortada. No sabía si vendrías. Ella lo observó sin apartar la vista de los bebés, mientras una lágrima furtiva resbalaba por su mejilla. Respondió con voz tenue pero serena. He venido por ellos. Quiero que los conozcas. Un silencio denso se apoderó del instante. Carlos sintió como el aire se espesaba en su pecho, y el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Por primera vez, contemplaba a sus hijos, 3 pequeños rostros regordetes ajenos al conflicto de sus padres. Se acercó con cautela al cochecito, acercándose primero a la niña que abría los ojos, como si la luz del lugar la llamara, y luego a los 2 hermanos que seguían dormidos. Hola, murmuró, extendiendo una mano temblorosa. Hola, mis hijos. El bebé mayor, como si hubiera esperado ese momento, alzó sus brazos juguetones hacia Carlos. Él lo tomó en brazos con cuidado, sintió la fragilidad de un ser inocente, pero al mismo tiempo percibió una cálida confianza en esos ojitos que lo miraban. Las risas y los saludos lejanos se desdibujaron, ya no era el magnate implacable que gobernaba empresas, era un hombre que descubría la fuerza de ser padre. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, con un hilo de voz, mientras sosteniendo al recién nacido. Eran imposibles, Elena. Ella apoyó una mano en su hombro y su voz tembló ligeramente. No fue fácil. Pero nunca me rendí. Estos bebés salvaron mi vida, Carlos. Él la miró con culpa y asombro. Recordó los momentos en los que creyó que ella no podría seguir y ahora la veía radiante, recuperada, completa. Al fondo, la gente aplaudía tímidamente, comprendiendo que aquel era un episodio sagrado, un reencuentro que trascendía toda etiqueta social. Entonces, uno de los gemelos se despertó y emitió un llanto suave. Elena se inclinó, meció al niño y Carlos sintió un nudo en la garganta. Supo que, para continuar, necesitaba abrir su corazón, dejar los muros atrás. Al inclinarse para besar la cabeza del bebé, cruzó otra mirada con Elena, sus ojos reflejaban gratitud, pero también una sombra de desconfianza. Sin palabras, ella le pedía tiempo y respeto para esas vidas que ahora estaban en sus brazos. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Horas después de la fiesta, el murmullo de la celebración se desvanecía en el recuerdo de ambos. Carlos, con el corazón acelerado, buscó a Elena en el pasillo trasero del lugar. Ella se apoyaba contra una pared cerca de la salida, sosteniendo en brazos a uno de los bebés que se había despertado y lloraba tenue. Al ver a Carlos aproximarse, suspiró y le tendió al niño. Él lo tomó con cuidado, sintiendo cada latido diminuto contra su pecho. Gracias, dijo Elena en voz baja. Está un poco inquieto.
Carlos acarició la espalda del bebé con ternura y, cuando el llanto cesó, se volvió hacia ella, con la mirada suplicante. Elena, comenzó, con la voz ronca, necesito hablar contigo. Es importante. Ella asintió sin soltar al pequeño. Lo acomodó con suavidad y lo acostó en la cuna improvisada en una de las salas aledañas, donde su hermana Mara velaba por los otros dos. Cuando regresó junto a Carlos, sus ojos reflejaban cansancio y determinación. Te escucho, respondió ella. Pero que quede claro, esto no cambia nada de lo que ha pasado. Con un gesto de aceptación, Carlos tomó aire y continuó. No quiero que vuelvas conmigo, aún. No te pido eso. Solo necesito que me des una oportunidad para ser el padre que ellos merecen. Estoy dispuesto a demostrarlo, con hechos y cada día de mi vida. Elena frunció el ceño, sorprendida. Sus labios temblaron antes de hablar. ¿Una oportunidad para qué? Preguntó con cautela. ¿Para entrometerte en su vida? ¿Para que luego vuelvas a desaparecer cuando te canses? Carlos negó con firmeza, el remordimiento reflejado en sus ojos. No. No voy a desaparecer. Esto no se trata de mi orgullo ni de mi ego. Se trata de ellos, nuestros hijos. Te agradezco todo lo que has hecho, la fortaleza que has mostrado para criarlos sola, pero quiero estar presente. Quiero compartir cada paso, los biberones de madrugada, las visitas al pediatra, las primeras sonrisas. Quiero que mi ausencia no sea un recuerdo triste en su memoria, sino un ejemplo de cambio y responsabilidad. Ella exhaló profundamente, mirando al suelo. Luego alzó la vista, encontrando la sinceridad en su voz. Si quieres demostrar algo, tendremos que dejar las palabras a un lado. Necesito acciones concretas, Carlos. No será suficiente con que vengas una vez al mes o que traigas regalos. Quiero que te involucres en la rutina diaria. Quiero verte en la puerta de su escuela, en los archivos de su historial médico, en las noches en las que uno de ellos se despierte con fiebre. Si no puedes comprometerte a todo eso, no lo intentes. Carlos sintió cómo su corazón latía con más fuerza ante la condición. Había imaginado 1000 veces esta conversación, pero nunca imaginó la firmeza de Elena. Lo entiendo, dijo con solemnidad. Te lo prometo, mi presencia será constante. Cada vez que necesiten algo, estaré ahí. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Si aceptas, empezaré hoy mismo. Iré a casa contigo ahora y me quedaré hasta que todos se duerman. Elena mantuvo un silencio largo, evaluando cada palabra. Los segundos parecían alargarse. Finalmente, asintió levemente. Está bien, susurró. Empecemos por hoy. Pero quiero que sepas que no será fácil. Tal vez nos inquietemos cuando todo sea nuevo para ti y para ellos. Tal vez habrá días frustrantes, lloros inconsolables, discusiones por falta de sueño. Quiero que estés preparado para todo eso. Porque así es la realidad de los padres de trillizos. Carlos sintió un nudo en la garganta y apretó con ternura el dorso de la mano de Elena. Estoy preparado, respondió. Nada me detendrá. Si esto es lo que debo hacer para reconstruir nuestra familia, lo haré sin dudarlo. Ambos caminaron juntos hacia el cochecito. Cada uno tomó un asa para empujarlo, como un símbolo silencioso de que, a pesar de todo, podían avanzar unidos en algo. Mientras recorrían el pasillo que conducía a la salida, el aire nocturno los recibió con una suave brisa. Una luna casi llena iluminaba la escena, reflejando los contornos de sus rostros marcados por el dolor y la esperanza. Al llegar a la puerta, Elena se detuvo y miró a Carlos fijamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y expectativa. Empecemos, dijo ella. Mañana, temprano, estaré con los bebés y tú vendrás a mi casa. No faltarás. Él asintió, con la emoción y el temor bañando su corazón. Lo juro, respondió, y agregó con voz firme, no me moveré de aquí hasta que vea a todos ellos dormir tranquilos. Elena esbozó una leve sonrisa, apenas perceptible, pero cargada de alivio. Luego, empujó el cochecito y se encaminó hacia el auto. Antes de irse, giró una última vez y miró a Carlos.
Esta es la oportunidad, murmuró. No la desperdicies. Sin esperar respuesta, subió al vehículo y, junto a Mara, partió rumbo a su hogar. Carlos se quedó un segundo más en la acera, observando cómo las luces del coche se perdían en la distancia. El silencio de la noche lo envolvía, pero su mente bullía con planes: madrugar, repasar guías de cuidado infantil, revisar horarios de vacunas, organizar su agenda. Sabía que la ruta que tenía por delante no sería sencilla. Aprender a ser padre de trillizos exigía energía, paciencia y amor incondicional. Sin embargo, mientras daba el primer paso hacia esa reconstrucción, sintió que una ligera chispa de esperanza se encendía. Y supo que, aunque el camino aún era incierto, aquel era el momento en que todo cambiaba. Desde la noche en que Elena le dio la oportunidad, Carlos había transformado su vida por completo. Rompió con Sofía aquella misma semana. Fue una decisión dramática, anunciada con un breve mensaje de texto que ella apenas comprendió. Él no ofreció explicaciones, sabía que el vínculo con sus hijas era ahora lo único que importaba. Dejó atrás lujos y citas sociales para sumergirse en la realidad de un padre primerizo de trillizos. Las mañanas de Carlos empezaban antes que el alba. Tocaba la puerta de la casa de Elena a las 7 en punto, con una mochila ligera y el corazón palpitando. Al entrar, sentía el aroma de la avena que ella preparaba en la cocina y la imagen reconfortante de los bebés durmiendo en fila en sus cunas. Con manos temblorosas, tomaba al varón más pequeño, arropándolo y adivinando su respiración suave. Luego, con un susurro, cuidaba de las dos nenas, acariciando sus cabecitas y meciéndolas mientras tarareaba una canción infantil que él mismo había aprendido. «Buenos días, mis princesas», decía, con ternura. «Vamos a desayunar y a prepararnos para el pediatra». Elena lo observaba en silencio, fascinada por el cambio radical de aquel hombre que antes priorizaba reuniones de negocios. Él sonreía con autenticidad, sin apuntar a asombros ajenos, su alegría estaba en la mirada de aquellas criaturas pequeñas. En esas primeras semanas, a veces se le quebraba la voz al recitar nombres para una lista de guarderías, recuerdos de su infancia. Y hasta improvisó un mural con fotos del embarazo triplo para que los niños lo vieran una vez crecieran. Él se dedicó a cada detalle, buscó una niñera especializada en múltiples bebés, asistió a clases de primeros auxilios y leía con pasión guías sobre desarrollo infantil. Conforme pasaban los meses, los trillizos desarrollaban sus propias personalidades. La bebé mayor, Lucía, era risueña y curiosa; la pequeña Sofía, silenciosa, observaba el mundo con ojos atentos, y Gabriel, el varón, respondía a caricias con suaves manotazos llenos de vida. Una tarde, cuando Lucía pataleaba en el suelo y Gabriel dormía en su cochecito, Carlos tenía a Sofía en brazos, casi meciéndola al compás de una nana. De pronto, la niña alzó la voz, bajando la mirada para fijar sus ojos en el rostro de aquel hombre con camisa arrugada y sonrisa esperanzada. «Pa, balbuceó Sofía, señalando a Carlos con su dedito regordete. El tiempo se detuvo para él. Sintió un golpe seco en el pecho y notó como un suspiro se le rompía en la garganta. No solo era la primera palabra, era la confirmación de que aquel vínculo inacabable existía. Los ojos de Carlos se humedecieron. Con manos temblorosas, alzó a Sofía a la altura de su rostro y repitió, con voz rota: «Sí, mi vida, soy tu papá». El pequeño mundo de Carlos se derrumbó y se reconstruyó al mismo tiempo. Por dentro, algo colapsó. Había soñado con ese momento durante años, pero jamás imaginó el torrente de emociones que invadía su pecho. El orgullo, la culpa, la gratitud, el amor puro y sencillo de un papá pronunciado por boca infantil hicieron que todo cobrara sentido de nuevo. Llevó a Sofía al pecho y los dos se sonrieron con ternura, mientras Lucía y Gabriel empezaban a corretearse bajo los pies de Elena, cuyos ojos se abrieron en sorpresa y alegría a partes iguales. «Lo dijo», exclamó Elena, con voz temblorosa. «Lo dijo, Carlos». Él asintió, sujetando fuerte a la bebé, incapaz de articular palabra. Se inclinó para besarle la frente y, con un nudo en la garganta, le susurró: «Gracias. Gracias por darme esta oportunidad». Elena se acercó, conteniendo las lágrimas, y posó una mano en el hombro de Carlos.
Era solo cuestión de tiempo. Sabía que cuando sintieran tu amor, te sentirían como padre. Ellos se quedaron en silencio, envueltos por el bullicio de la tarde. Afuera, el viento movía las cortinas del ventanal y dejaba entrar destellos de sol. El pequeño Gabriel se agarró a la pierna de Carlos con fuerza, mientras Lucía jalaba el vestido de su madre, como si quisieran hacer partícipes a los tres de aquel instante mágico. En las noches, Carlos contaba historias antes de dormir. Inventaba cuentos llenos de magia y princesas valientes, donde los papás jugaban con dragones en bosques encantados. Cada frase que pronunciaba despertaba risas y bostezos, y en esos momentos, batallaba contra el miedo que aún latía en su interior, el temor a que Elena volviera a alejarse, al desaliento de la rutina diaria. A las largas noches en vela. Él sabía que un pronunciamiento infantil no bastaba para curar heridas profundas. Un domingo por la mañana, mientras los pájaros cantaban afuera, Carlos y Elena conversaron en la sala. Los trillizos dormían en sus cunas y el silencio reinaba, salvo por el tic-tac del reloj antiguo. Elena, con la mirada cautelosa, preguntó: ¿sientes que puedes con esto, con todo lo que implica ser padre de tres? Carlos se inclinó y tomó sus manos con delicadeza. Lo único que me detiene es la posibilidad de perderte de nuevo a ti y a ellos. Pero cada día estoy aquí, y cada palabra que escucho de ellos me hace más fuerte. Ese papá de Sofía fue mi renacimiento. Nunca imaginé que me estremecería tanto escucharlo. Ella asintió, reconociendo la sinceridad en su tono. Han pasado meses y la rutina nos ha enseñado que cada día es una prueba. Pero si sigues así, con esa presencia real, tal vez logremos sanar las cicatrices que dejamos atrás. El brillo de esperanza llenó los ojos de Carlos. No dejaré que se repita el pasado. Quiero que nuestros hijos tengan el recuerdo de un padre presente, no la ausencia que yo les di antes de nacer. Ella posó la mano en su mejilla y susurró: te creo, pero una parte de mí teme que vuelva a herirme. Él acercó su rostro al de Elena y, con voz suave, contestó: lo sé. Lucharé por cada día, por cada sonrisa de ellos, para demostrar que he cambiado. Quiero ser coherente con mis palabras. Ante esa promesa, Elena dejó escapar una leve sonrisa, mezclada con cautela y confianza. En ese preciso instante, supieron que el camino por delante seguiría lleno de dificultades, días largos, noches agotadoras, pañales constantes. Sabían que el amor no lo resolvía todo. Pero también comprendieron que aquel vínculo renovado entre padre e hijos tenía la fuerza para construir un futuro distinto. Mientras los tres bebés dormían plácidos en sus cunas y la luz matinal iluminaba el salón, ambos imaginaron el próximo desafío, la aceptación de su familia extendida. Los abuelos, los tíos, los amigos, cada uno tendría que acostumbrarse a esta nueva realidad. El mundo de Carlos y Elena ya no sería el mismo, había surgido una chispa que, si lograban avivar, podría prender una llama de armonía definitiva. Pero el temor latente de Elena, el miedo a un nuevo abandono, permanecía oculto bajo su mirada. Nadie sabía si esa chispa alcanzaría el corazón de todos los presentes. La mañana del cumpleaños de los Trigemeos amaneció con un clima festivo en el pequeño apartamento de Elena. Las risas de los niños se mezclaban con el olor a bizcocho recién horneado. Colores pastel cubrían las paredes, globos flotaban atados a las sillas y, sobre la mesa, una tarta con 3 velitas esperaba el momento de ser encendida. Carlos llegó temprano, cargando una caja envuelta en papel brillante. A su entrada, Elena lo miró con una mezcla de ternura y nerviosismo. «Feliz cumpleaños a nuestros tesoros», dijo ella, inclinándose para besar a los 3 bebés que descubrían con curiosidad el ambiente. Carlos dejó la caja sobre la mesa y se acercó a Elena, quien mantenía la mirada fija en sus hijos. El murmullo de la música infantil llenaba la sala, y cada movimiento de los trillizos irradiaba una energía contagiosa. En ese instante, él sintió que el miedo a fallar se disolvía por un momento. «Elena», empezó él, con la voz algo temblorosa, «hoy es un día muy especial. Ellos ya no son esos bebés indefensos, han crecido y nos llenan de orgullo cada día». Ella asintió, con las mejillas ligeramente sonrojadas, mientras ajustaba el chaleco de uno de los pequeños. «Sí,
Parecen más grandes cada vez que parpadeo, respondió ella, sonriendo con cariño. Carlos se tomó un instante para observar el caos ordenado, juguetes dispersos, risas y pequeñas carreras de los niños que apenas habían aprendido a caminar. Luego, con lentitud, se arrodilló frente a Elena. El sonido de un cochecito rodando detrás de él pareció detenerse por un segundo. La invitación silenciosa de aquella rodilla en el suelo centró toda la atención en su rostro. Elena, sé que he cometido errores irreparables. También sé que lo que hice te causó un dolor muy grande, y no espero que confíes en todo lo que digo de inmediato. Pero hoy quiero pedirte algo muy importante, dijo, sacando del bolsillo un estuche pequeño que reveló un anillo sencillo, de diseño delicado. ¿Te casarías conmigo de nuevo? Elena parpadeó, sorprendida. Justo en ese momento, Sofía, la hija pequeña, tropezó con un carrito de plástico y comenzó a llorar. Los otros dos trillizos, al escucharla, se unieron en un coro de reclamos que llenó el sitio de bullicio infantil. Un coche de juguete rodó hasta los pies de Carlos, quien mantuvo la mirada firme en Elena. Ella posó una mano en su corazón, conteniendo la emoción. Las lágrimas asomaron en sus ojos, y el caos se transformó en un coro de voces diminutas reclamando atención. Con voz entrecortada, ella susurró: Sí, sí acepto. Las lágrimas brotaron sin aviso, y bajo esa lluvia de emoción, Carlos se incorporó lentamente. Aún con los niños en brazos y las risas alrededor, lograron encontrarse en un abrazo largo y silencioso. Hubo un instante en que todo el ruido pareció desvanecerse, reemplazado por las promesas compartidas en un simple sí. Gracias, murmuró él al oído de Elena. Gracias por no dejarme rendir. Lo hiciste tú, con tu presencia diaria, contestó ella, entre sollozos suaves. No podría decir que todo este caos no me asusta, pero es el nuestro. Mientras se separaban, los trillizos huevaban alrededor y exigían su parte de besos y juegos. Ese abrazo quedó sellado en la memoria de ambos, un punto de quiebre donde el pasado doliente cedía lugar a un presente lleno de responsabilidad compartida. Nadie podía predecir si las heridas sanarían por completo, pero aquella escena, con un anillo y 3 niños de pie alrededor, dibujaba un futuro donde el amor y el perdón caminarían en equilibrio precario. El próximo paso, el momento de planear la boda, aguardaba en el horizonte con la incertidumbre propia de quienes saben que aún deben convencer a sus propios corazones. El día amaneció con un sol suave que filtraba sus rayos entre las hojas del jardín donde se celebraría la boda. Las flores silvestres habían sido colocadas en jarrones rústicos a lo largo del sendero, y una alfombra de pétalos marcaba el camino hacia el altar improvisado. En lugar de una larga cola blanca, Elena llevaba un vestido sencillo, tela ligera, sin encajes exagerados, pero perfectamente ajustado a su figura. Sus cabellos, recogidos en un moño bajo, dejaban escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro. No había tiara ni velo, solo una pequeña corona de flores que armonizaba con el entorno. Carlos estaba de pie frente a ella, con un traje clásico de tono gris oscuro, camisa clara y corbata discreta. A su alrededor, los trillizos correteaban con un entusiasmo contagioso. Lucía llevaba un vestidito rosa, Sofía sostenía un ramo de flores diminutas que recogió del sendero. Y Gabriel intentaba imitar los pasos de los adultos mientras su hermana mayor lo guiaba. Sus risas contrastaban con la solemnidad del momento, recordando que la vida de esa familia era real y imperfecta. Cuando todos los invitados tomaron asiento en sillas de madera colocadas bajo un par de olmos centenarios, empezó la ceremonia. El oficiante, el padre de Elena, tomó la palabra. Hoy estamos aquí para presenciar la unión de 2 personas que se han enfrentado a la adversidad y han salido adelante con fortaleza. Carlos y Elena han aprendido que el amor verdadero exige paciencia, compromiso y, sobre todo, perdón. Elena, con la mirada fija en los ojos de Carlos, respiró hondo antes de tomar la mano de su esposo. Carlos, hace tiempo que comprendí que la vida no sigue un guión perfecto. Contigo aprendí que las heridas pueden sanar cuando uno se atreve a asumir sus errores. Hoy me entrego a ti con la promesa de ser compañera y amiga, en los días tranquilos y en los más difíciles. Carlos apretó con ternura la mano de Elena y respondió con voz emocionada. Elena,
tú me enseñaste el valor de la perseverancia. Me demostraste que el amor puede renacer entre las cenizas. Mi vida contigo y con nuestros hijos es lo más preciado que tengo. Prometo ser protector, proveedor y, sobre todo, estar presente cada amanecer. En ese instante, Sofía soltó el pequeño ramo que llevaba y señaló con entusiasmo. Papá, mira, se están besando. Los tres niños empezaron a aplaudir y reír, rompiendo la solemnidad pero no el sentido profundo de la ceremonia. Carlos se inclinó para besar a Lucía en la mejilla, mientras Elena acariciaba el cabello de Gabriel. Sí, cariño, le susurró a Sofía, papá y yo nos amamos mucho. Los invitados rieron y aplaudieron, entendiendo que aquella boda celebraba no la perfección, sino la supervivencia y la unidad. Cuando la música gentil comenzó a sonar, Carlos y Elena se dieron un beso breve pero lleno de ternura. Todos se pusieron de pie y los ovacionaron, reconociendo el recorrido que habían trazado juntos. Al concluir, los padrinos de los niños los llevaron a repartir pequeños recuerdos, semillas de girasol para que cada invitado las plantara como símbolo de crecimiento y esperanza. Mientras tanto, los recién casados se alejaron unos pasos para contemplar el jardín bañado por la luz dorada de la tarde. Nunca imaginé que llegaría a este momento, murmuró Elena, ajustando su corona de flores. No somos príncipes ni princesas de cuento, pero sí somos sobrevivientes de nuestra propia historia. Así es, contestó Carlos, acariciando el hombro de su esposa. Este día no marca el final de nuestros desafíos, sino el comienzo de nuevos capítulos. Con los niños correteando detrás y los invitados conversando en voz baja, ambos sabían que la vida continuaría trayendo pruebas y alegrías inesperadas. Pero en ese jardín, rodeados de personas que conocían su viaje, sintieron que estaban listos para enfrentar lo que viniera. Han pasado varios años desde aquella ceremonia en el jardín. Los trillizos ahora tienen 7 años y comparten risas y travesuras mientras juegan en el desván de la casa familiar. Lucía descubre, escondida bajo una manta polvorienta, una ecografía amarillenta que muestra 3 círculos diminutos, sus primeras imágenes antes de nacer. Sorprendida, corre a buscar a sus hermanos. Y miren lo que encontré. Exclama con emoción, mostrando la fotografía médica. Gabriel y Sofía se acercan y examinan la ecografía con curiosidad. En ese instante, Elena y Carlos suben al desván atraídos por el alboroto. Elena suspira al ver en manos de sus hijos aquella pieza del pasado. Vengan, siéntense conmigo, les dice con voz suave, mientras se sientan en el suelo de madera, rodeados de cajas y recuerdos. Quiero que escuchen algo importante. Los niños acomodan sus piernas cruzadas y guardan silencio. Carlos se sienta junto a ellos, sosteniendo la ecografía en sus manos. Con voz temblorosa, comienza a hablar. Este dibujo que ven fue vuestra primera imagen dentro del vientre de mamá. En ese momento, mamá y yo estábamos pasando por algo muy difícil. Lucía inclina la cabeza, prestando atención. Sofía y Gabriel entrelazan las manos sin apartar la mirada de los rostros de sus padres. Elena respira hondo antes de continuar. Cuando descubrimos que no podíamos tener hijos de forma natural, hubo mucho dolor y tristeza. Decidí someterme a un tratamiento que casi no tenía esperanzas de éxito. Nunca imaginé, ni en mis sueños más locos, que llegaría a tener 3 bebés al mismo tiempo. Carlos asiente y añade. Yo no estuve a su lado como debía. Tomé decisiones equivocadas que hicieron que nos separáramos. Dejé de escuchar el valor que tenía nuestra familia. Ustedes nacieron gracias a un milagro, pero también gracias a la perseverancia de su madre. Los niños intercambian miradas de asombro. Gabriel, con voz suave, pregunta. ¿Pero ustedes se aman, no? Elena se estremece, esa pregunta pura y sencilla atraviesa su corazón. Carlos la aprieta de la mano y responde con ternura. Sí, mi amor, te amamos. Aunque antes estuvimos heridos, aprendimos a valorar lo que teníamos. Sofía apoya la cabeza en el hombro de su madre y susurra. Gracias por contarnos. En ese momento, el desván deja de ser solo un lugar polvoriento, se convierte en un espacio de reconciliación y verdad.
Los niños ven a sus padres con ojos nuevos, comprendiendo que las heridas del pasado se cierran con amor y honestidad. Aunque las palabras valen menos que los hechos, ese instante cimenta en sus corazones la confianza de que, más allá de cualquier dificultad, el cariño familiar siempre prevalecerá. Elena y Carlos bajan las escaleras del desván con la ecografía guardada y los corazones más ligeros. Al llegar al sótano, que han convertido en sala de juegos, encuentran un caos colorido, bloques de construcción esparcidos. Pintura secándose sobre una mesa improvisada y una hilera de muñecos que los trillizos alinean con devoción. Allí, entre risas y pequeños gritos de emoción, los niños dan vida a un universo propio. Carlos se detiene en la puerta, observando cómo Gabriel coloca una figura de dinosaurio al lado de Lucía mientras Sofía pinta estrellas de colores en una cartulina. Se vuelve hacia Elena y le susurra al oído. «Mira lo que construimos, ¿eh? No es un castillo de cuentos, pero es nuestro mundo auténtico». Elena asiente, con una sonrisa que mezcla tierno orgullo y una calma nueva. Responde en voz baja. «Estos juguetes, estas paredes garabateadas, son las cicatrices de nuestra historia y también los cimientos de nuestra esperanza». Suben un poco más las voces de los niños cuando ven a sus padres. Lucía señala con entusiasmo. «Papá, mira mi torre. Tiene 7 pisos». Carlos se acerca, recostándose en una esquina mientras Gabriel corre hacia él y se lanza a sus brazos. «Papá, papá», grita Gabriel. «He hecho un volcán de plastilina». Él lo levanta y, con los ojos vidriosos, le dice. «Me encanta, campeón. Eres un artista de verdad». Sofía suelta el pincel y se acerca a Elena para mostrarle su obra de estrellas. «Mamá, mira mis luces en el cielo». Elena se inclina, recoge la cartulina y la acaricia. «Son perfectas, mi amor. Son el reflejo de lo que veo cuando los miro a ustedes bajo las estrellas». En ese momento, Carlos toma la mano de Elena y la invita a salir. Jordán y los demás juguetes quedan en silencio. Salen al patio trasero, donde ya cuelgan luces blancas entre los árboles. El aire fresco de la noche los envuelve y un manto de estrellas cubre el cielo. Los niños emergen de a uno, Gabriel corre hacia un columpio, Lucía persigue a Sofía en una pequeña carrera, y pronto todos se sientan en el césped, mirando hacia arriba, señalando cada constelación. Carlos rodea con un brazo el hombro de Elena, y juntos observan a sus hijos reír bajo el firmamento. Con voz queda, ella dice. «Sé que vendrán días complicados, tareas, peleas tontas, alguna que otra noche sin dormir, pero esto vale todo». Él aprieta su mano y contesta con ternura. «El peor dolor ya quedó atrás. Ahora somos completos, imperfectos, pero fuertes. Lo que importa no es el altar donde dijimos sí, sino este instante, en esta casa llena de vida». Baja la vista hacia su familia, 3 pequeñas figuras iluminadas apenas por las luces del patio y por el brillo de los astros. Entonces, Gabriel, con una voz suave y clara, pregunta. «Mamá, papá, ¿siempre estaremos juntos como hoy?». Elena lo mira, recoge a Sofía en sus brazos y responde con honestidad. «Sí, corazón. Aunque tengamos problemas, nunca más permitiremos que nos separemos. Somos una familia irrompible». Carlos asiente, acariciando el cabello de Lucía, y añade. «Este es nuestro final feliz, y también nuestro comienzo cada día». Mientras el viento nocturno mece las luces, ellos sienten que lo que han construido no es un cuento de hadas, sino la verdad más sencilla y poderosa. El verdadero final feliz no está en un altar, sino en una casa donde el amor se demuestra entre risas, juegos y noches bajo las estrellas. Y así, juntos, delinean los sueños de un mañana aún por escribir. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.